La programación neurolingüística como herramienta en el desarrollo de competencias comunicativas en el estudiantado de comunicación social. Para comprender el núcleo de este estudio debemos partir de que la programación neurolingüística, como explican Bandler y Grinder, es el estudio de la experiencia subjetiva. Nos ayuda a entender cómo el cerebro procesa la información a través del lenguaje y la conducta. En la educación superior, autores como Rojas, 2024, y los informes internacionales de PISA demuestran que personalizar la enseñanza y diversificar los estímulos cognitivos mejora sustancialmente en el desempeño integral de los estudiantes. Sin embargo, la problemática real surge porque en la actualidad todavía persiste una educación tradicional y mecanicista. Este enfoque ignora que cada estudiante procesa la realidad de manera distinta a través de sus sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico. Al no tener esta diversidad en el aula, los estudiantes sufren un quiebre en sus dinámicas de aprendizaje al ingresar a la universidad, lo que a largo plazo limita el desarrollo de su juicio crítico y sus capacidades profesionales. Esta realidad se refleja a nivel nacional y regional. Investigaciones en la Universidad de Carabobo y experiencias aquí mismo en el estado Guárico, en Calabozo, reafirman que las herramientas de planificación neurolingüística son esenciales para lograr una comunicación asertiva y una verdadera innovación pedagógica. Es por ello que esta investigación se ubica en nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Ante las vivencias que emergen en las aulas de comunicación social, surge la necesidad de estudiar este fenómeno. Al ser un trabajo bajo paradigma cualitativo, nuestro propósito no es medir números ni variables estandarizadas, sino comprender e interpretar desde la voz de los propios actores cómo los estudiantes perciben, construyen su conocimiento y viven su aprendizaje a través de estas herramientas neurolingüísticas. De esta manera, y para dar respuesta metodológica a la realidad expuesta, se formulan las siguientes interrogantes de la investigación. En primer lugar, ¿cómo perciben y significan los estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos la mediación de la programación neurolingüística en sus procesos de aprendizaje? En segundo lugar, ¿de qué manera se revelan las estructuras de lenguaje y de pensamiento en los desafíos comunicacionales y académicos cotidianos que enfrentan los estudiantes de la UNER? Y finalmente, ¿cuáles elementos de la programación neurolingüística reconocen los estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos como pieza clave para el fortalecimiento de su interacción y comunicación en el aula? En correspondencia con estas preguntas, se trazan los siguientes propósitos de la investigación. Como propósito central, nos planteamos develar las percepciones y significados que otorgan los estudiantes de comunicación social de la Universidad Rómulo Gallegos a la mediación de la programación neurolingüística en sus procesos de aprendizaje. Asimismo, describir la manera en que se revelan las estructuras del lenguaje y de pensamiento en los desafíos comunicacionales y académicos cotidianos que enfrentan los estudiantes de la UNER. Y por último, interpretar los elementos de la programación neurolingüística que son reconocidos por los estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos como piezas claves para el fortalecimiento de su interacción y comunicación en el aula. Esta investigación se justifica desde 4 ámbitos fundamentales. Primero, en lo académico, porque aporta una mirada cualitativa sobre cómo la PNL optimiza los procesos de enseñanza basándose en la experiencia real. Segundo, en lo social, debido a que fortalece el tejido relacional de la comunidad universitaria, promoviendo una interacción más empática y asertiva en los futuros profesionales de la comunicación social. Tercero, en lo práctico, al ofrecer herramientas de autorreflexión que permiten identificar barreras discursivas y consolidar un clima del aula armónico. Y finalmente, en lo metodológico, porque se inscribe bajo el paradigma cualitativo-interpretativo con un diseño fenomenológico flexible, sirviendo como un antecedente de valor para futuros estudios sobre el lenguaje en el contexto universitario venezolano. Para continuar, es fundamental destacar que este estudio guarda una profunda vinculación tanto institucional como constitucional. En primer lugar, se adscribe de forma directa a la línea de investigación número 1 de nuestro programa de comunicación social de la Universidad Rómulo Gallegos, denominada Lenguaje, Comunicación y Discurso. Desde este espacio académico, asumimos la planificación neurolingüística no con un fin métrico, sino como una herramienta comprensiva que enriquece las habilidades expresivas y relacionales de los estudiantes a partir de sus propias vivencias. En segundo lugar, esta vinculación se conecta estrechamente con las políticas públicas nacionales del Plan de la Patria 2025-2031. Nos vinculamos al objetivo histórico número 1, aportando a la soberanía cognitiva y a la descolonización del pensamiento, permitiendo que los jóvenes reconozcan el poder de su propia palabra en la construcción de su realidad.
Asimismo, nos alineamos de forma directa con dos grandes transformaciones nacionales. La segunda T, a través de su estrategia número 9, al generar alternativas pedagógicas que transforman la enseñanza y mejoran la convivencia en el aula. Y la cuarta transformación en el ámbito social, promoviendo el desarrollo humano y la educación integral. En síntesis, este proyecto articula la innovación educativa con la realidad de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, utilizando la programación neurolingüística para propiciar desde la práctica diaria un entorno universitario mucho más inclusivo, reflexivo y participativo. El presente escenario teórico tiene como propósito medular articular el entramado conceptual, epistémico y legal en la interpretación de vivencia de los estudiantes de comunicación social. En el 2006, Balestrini señala que el marco teórico referencial sitúa el problema dentro de los conocimientos sólidos, orientando y ofreciendo la interpretación de hallazgos. Entre los antecedentes internacionales encontramos a Ceballos y Mary. En el 2003, en su investigación Integración de herramientas de programación neurolingüística y TICs en las enseñanzas del tercer año de bachillerato del Colegio José María Velasco Ibarra, presentada en la Escuela de Posgrado Newman en Perú, evidenció limitaciones en capacitación y actualización tecnológica en docentes, provocando un aprendizaje rutinario y estático. Relacionando este antecedente con la investigación presente, radica en reconocer la programación neurolingüística como un eje orientador a la comprensión e interpretación de herramientas en contextos digitales y tecnológicos, construyendo vivencias en el lenguaje cotidiano. Seguidamente, encontramos en el 2023 en la tesis de López como Mindfulness como herramienta transformadora del bienestar en el ámbito educativo universitario, presentado en la Universidad de Alcalá, España. Esta analiza las prácticas de atención, percepción y asimilación, mencionando el equilibrio emocional dentro del entorno universitario como una vinculación a la investigación presente, centrándose en el interés de interpretar realidades vividas de los sujetos como lo son en su discurso y cómo este refleja el bienestar en la interacción del aula. Antecedentes nacionales. Olivar, en el 2023, en su trabajo de propuestas de un modelo de comunicación verbal desde las perspectivas de la programación neurocomunicacional, vinculamos su investigación por medio de sus hallazgos de la comunidad verbal, la unidad social, las necesidades adaptativas y la creación de discursos que permiten ser comprendidos en un entorno social determinado. Seguidamente encontramos el siguiente antecedente en Vargas, en 2024, en su investigación La programación neurolingüística en la gestión educativa como alternativa en el fortalecimiento de los valores en la educación venezolana, vinculada por el reconocimiento del poder del lenguaje en la configuración de orientar, comprender e interpretar el proceso de asimilación de los estudiantes de comunicación social. Machado, en el 2020, se suma a estos antecedentes en su investigación Estrategias avanzadas de la programación neurolingüística para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Este antecedente es vinculado directamente al ofrecer el soporte en temas teóricos del fenómeno social complejo que define la cotidianidad pedagógica. Avanzamos con las teorías de entrada de nuestra investigación, presentando las siguientes 4 teorías. La teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas en 1981, la teoría del aprendizaje significativo de Davis Uswell en 1963, la teoría de las inteligencias múltiples y los canales de percepción de Howard Gardner en 1983 y la teoría de la autoeficiencia cognitiva de Albert Bandura en 1987. Como bases legales encontramos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 bajo el artículo 57 y el 102, la Ley de las Universidades en el 1970 bajo el artículo 2, el Código de Ética del Periodista Venezolano en el 2006 bajo el artículo 1 y el Plan de la Patria 2019-2025 bajo el objetivo histórico número 1 en su línea 1.1.5. Seguidamente encontramos con el momento número 3 en el camino metodológico. La presente investigación se adscribe al paradigma interpretativo, también conocido como cualitativo o postpositivista, el cual centra su atención en la comprensión de los significados desde la perspectiva de Martínez en el 2006.
El paradigma interpretativo concibe con la realidad no como un hecho dado o un objetivo medible numéricamente, sino como una construcción intersubjetiva que emerge de la interacción entre los sujetos y su entorno. Bajo esta concepción, el estudio no pretende medir variables estadísticamente ni generar resultados, sino comprender los aportes de la programación neurolingüística como herramienta en el desarrollo de las competencias comunicativas en el estudiantado de comunicación social de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. La elección de este paradigma se justifica en tanto permite develar la justificación subjetiva que los propios estudiantes otorgan en la oratoria, la expresión no verbal y los mapas mentales en su formación académica. Enfoque y método de investigación. El camino metodológico se orienta a través del método fenomenológico hermenéutico. La fenomenología, según sostiene Husserl, citado por Sandy en el 2003, busca aprender la esencia de las experiencias vividas por los individuos respecto a un fenómeno determinado, despojándose de prejuicios o teorías preconcebidas. Este método resulta idóneo para la presente investigación, puesto que la programación neurolingüística opera en el ámbito de las experiencias subjetivas, la percepción del lenguaje y la expresividad corporal. De este modo, la hermenéutica fenomenológica permite abordar los relatos del estudio para describir, categorizar e interpretar cómo se experimenta e incorpora las herramientas neurolingüísticas en el ejercicio de sus competencias comunicativas cotidianas. Escenario de investigación. El escenario de estudio corresponde al programa de comunicación social adscrito al área de ciencias económicas y sociales de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Informantes claves. En las investigaciones de corte cualitativo, la selección de los participantes no responde a criterios que representen estadísticas, sino a la riqueza de la información que pueden aportar respecto al fenómeno estudiado, según Taylor y Botgan en 1987. Las técnicas e instrumentos de recolección de la información se representan en las entrevistas de profundidad. De acuerdo con Valles en 1999, la entrevista de profundidad consiste en los encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigido hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. Se plantea también como herramienta la observación de participantes según Spratley en 1980. La observación permite al investigador involucrarse en el contexto social de los actores para registrar de primera mano los comportamientos, expresiones no verbales y las dinámicas relacionales. Para el análisis cualitativo de la información, el procedimiento se ejecutará en 3 momentos interconectados. En primer lugar, la categorización, donde se clasificarán y codificarán las entrevistas y notas de campos en macrocategorías alineadas a los objetivos, como planificación neurolingüísticas y competencias cognitivas y sus subcategorías emergentes. En segundo lugar, la estructuración e interpretación hermenéutica, donde se ensamblarán las categorías en una matriz para identificar patrones y convergencias en el discurso. Y finalmente, la triangulación de fuentes y teorías bajo DSIM, donde se contrastarán los testimonios y el diario de campo con los aportes de Habermas, Bandler, Grinder y Auschenberg, para garantizar el rigor e interpretación intersubjetivo del estudio. Asimismo, la validez de la investigación se sustentará en los criterios de rigor de Google-Lincoln, la credibilidad mediante la observación persistente y la verificación de transcripciones con los informantes, la transferibilidad a través de la descripción densa del escenario universitario y la confirmabilidad, garantizado por el registro auditor del campo para asegurar que las interpretaciones provengan de los discursos y no del sesgo del investigador. En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio se conducirá bajo estrictos principios de reserva, aplicando la firma de consentimiento informado para garantizar el anonimato de los participantes mediante códigos y el uso puramente académico de los datos. Para la recolección de la información se empleará la entrevista en profundidad a través de un guión semiestructurado aplicado a 3 informantes claves que garantizarán una amplia triangulación de perspectivas. La vivencia estudiantil con el informante número 1, denominado la voz emergente, la mirada pedagógica con el informante número 2, docente de comunicación social, y el sustento técnico con el informante número 3, especialista en planificación neurolingüística.
Finalmente, las entrevistas abordarán 3 ejes temáticos centrados en los conocimientos y prácticas de planificación neurolingüística, la expresión no verbal, la gestión emocional en la oratoria y la contribución de la PNL al desarrollo de competencias comunicativas universitarias.